Si ustedes tienen sus Biblias, pueden ir a Éxodo capítulo 1, Éxodo 1. Hoy tenemos la oportunidad para ver versículos 15 hasta el final del capítulo. Pero antes de iniciar, es bueno notar que por esta semana y la próxima semana vamos a estar viendo 5 mujeres, en un sentido que están muy involucradas en el proceso de proteger vida en esta situación que está pasando. Vamos a ver 2 hoy y la próxima semana vamos a ver mamá de Moisés, hermana de Moisés y también hija de Faraón en el proceso de proteger vida. Entonces hay algo importante para ver en esa verdad, pero solo quiero mencionarlo antes que ustedes hoy vamos a ver 2 de ellas en este proceso, Sifra y Púa. Entonces estos puede ser nombres de heroínas de la fe. Mujeres que sería bueno nombrar su hija Púa o Sifra. Un día quiero bautizar a un Púa o Sifra, sería un honor. Puede ser segundo nombre o algo así, puede ser, pero solo así, con eso en mente, leemos capítulo 1, versículo 15 hasta el final. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras también temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija le dejarán con vida. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Padre Santo, llegamos delante de ti sabiendo que nosotros dependemos de ti. Oh Dios, nosotros llegamos con un montón de cosas en nuestras mentes. Cosas que nos llaman la atención, cosas que están pendientes, cosas que vienen esta semana. Oh Dios, ayúdanos en estos minutos que tengamos juntos, que nosotros podemos enfocarnos en lo que estamos leyendo, darnos convicción de pecado, darnos esperanza en el Evangelio, cáusanos ver a Cristo. Oh Dios, que tu nombre sea glorificado. Cámbianos, oh Dios, santifícanos, háganos más como nuestro Cristo, nuestro Salvador. Oh Dios, haga todas estas cosas, no para nuestro bien, pero para que tu nombre sea glorificado, para que nosotros podamos vivir para tu gloria en cada instante. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. La idea central de lo que debemos ver en este texto es qué es o cómo debemos temer al Señor, o qué significa temer al Señor. Eso es la idea central que veamos en este texto. Nosotros la semana pasada vimos que Faraón tenía miedo de lo que estaba pasando. Entonces él puso algo sobre la tierra para decir: nosotros queremos que estos niños mueran. Antes de eso, él había dicho que ellos deben trabajar duros, porque a él no le gustó que ellos estaban siendo los hebreos muy, muy fuertes. Pero nos lleva a una idea de qué es el temor al Dios en el día a día. Si Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, ¿cómo debemos verlo en nuestras vidas diarias? ¿Cómo debe eso causarnos vivir en cada instante de nuestras vidas? Y yo creo que nosotros podemos aprender de eso, de estas mujeres. Ellas tienen algo para enseñarnos en esta cosa que hemos leído. Y la cosa que debemos ver es esta idea de temor a Dios como sobre todo, pero desobediencia civil
Y segundo, debemos ver la idea de el problema de moralidad subjetivo o subjetiva. Moralidad subjetiva. Entonces, primeramente, el temor a Dios y desobediencia. Entonces, ¿dónde veamos eso? En versículo 15 dice, entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Púa, y les dijo, cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es hijo, le darán muerte. Entonces, la idea que él está diciendo que ustedes deben matar. Faraón y su frustración está siendo aumentada. Él está viendo que ellos todavía están creciendo. Ellos todavía tienen poder. Entonces, ¿qué va a hacer él? Vamos a matar todos sus hombres para que no puedan tener un ejército que va en contra de nosotros. Y otra idea, si tienen niñas, esas niñas pueden funcionar como siervas a nosotros en todo este proceso y no van a encontrar o pelear contra nosotros. Entonces él quiere causar que ellos no van a hacer esta cosa. Pero ¿por qué llegó a estas hebreas? ¿Quién son? Son parteras, dice la palabra de Dios. ¿Y qué significa que son parteras? En un sentido, no sabemos si es algo que alguien que no tenía niño y estaba haciendo, o si ellos tenían un trabajo específicamente para esto, pero sabemos que ellas tenían este trabajo de venir cuando un bebé estaba naciendo, porque en esa época, por cuidar esa separación entre hombres y mujeres, solo hubiera sido mujeres cuidando a otras mujeres. No hubiera sido un hombre entrando en ese lugar para hacer ese trabajo. Pero era ellas llegando. Entonces Faraón trata de poner presión sobre ellas para decir, ustedes deben matar a estos hombres. Es algo llamativo, solo para notar, que sus nombres aparecen en este texto. Púa y Sifra. Pero ni sabemos el nombre de Faraón. No nos da, solo sabemos el rey de Egipto. Pero estas dos mujeres tienen su nombre marcado en la palabra de Dios de fidelidad a Dios, por su temor a Dios. Si usted piensa que Dios no se nota a las mujeres, aquí es una muestra que Él sí se nota a las mujeres. Pero la idea es, Él está mostrando que ni Faraón tiene su nombre, pero ellas sí. Y ellas son mujeres que temen a Dios. Es algo que es muy simple, pero debe ser algo que cada creyente quiere que sea dicha de ellos. Estas mujeres temían al Señor, tenían a Dios como su Señor. Y a veces yo pregunto a Aarón mismo si eso es algo que la gente dice acerca de Aarón. En cómo vive, en cómo actúa, en cómo responde, en cómo piense. Es un hombre que teme al Señor. Y podemos aplicarlo a cada uno de nosotros. Si alguien tendría chance para dar una frase después de nuestro nombre, sería, y estos temían al Señor. Sí, temían al Señor. Pero eso es algo que debemos ver. Y el faraón está pidiendo ciertas cosas de ellas. Y dice, cuando estén asistiendo, deben matar al hijo. Si es varón, deben matar. Pero el versículo 17 nos muestra algo. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida los niños. Entonces, estas mujeres temían a Dios a un punto de decir, vamos a desobedecer al rey, sabiendo que las consecuencias pudieran ser algo grave sobre ellas mismas. Es algo que ellos estaban listos para desobedecer al rey por su propio, no por su propio bien, pero por el bien de la gloria de Dios, para obedecer la ley que estaba escrita en su corazón. No debe matar. Interesante, va a ser hasta Éxodo 20 que vamos a tener los mandamientos. Pero ellas en Éxodo 1 saben que no deben matar. Porque desde el inicio sabíamos eso. Desde cuando Caín mató a Abel, sabíamos que es algo contra Dios. Entonces no deben matar. Y lo que Faraón está pidiendo es aborto
a manera de demanda, debe hacerlo, debe matar. Y ellas dicen, no lo voy a hacer. Y eso es mostrado como obediencia al Señor, desobediencia civil, pero por la gloria de Dios, obedeciendo a Dios más que al hombre. Y nos debe causar pensar en otros, en Sadrach, Mesach y Abednego, cuando había chance para dejarse de Dios, y también de Daniel, dejarse de su Dios. En vista de lo que estaba diciendo que iba a suceder con ellos, ¿qué hicieron? Obedecieron a Dios en vez de obedecer al rey. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en estas damas. Que este rey llegó y dijo algo y ellos dijeron, no vamos a obedecer, no puedo, porque va en contra de la ley de Dios. Van a proteger la vida de estos niños. Voy a desobedecer porque trae honor a mi Dios y no voy a desobedecer lo que está escrito en mi corazón para obedecer a un hombre. Me llamó la atención de pensar en Policarpo cuando estaba en el proceso de ser quemado. Policarpo estaba siendo quemado y dicen que ellos habían puesto cosas en su lado hasta que él estaba sangrando tanto que se apagó el fuego 2 o 3 veces con su sangre. Entonces cuando ellos dijeron, solo tiene que rechazar a Cristo, él dijo, llevo 86 años sirviendo a mi Señor y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Rey y mi Salvador? Entonces llega un punto que no podemos denegar a la ley de Dios y el carácter de Dios por nuestro propio bien. Estas mujeres estaban listas para morir por lo que era correcto. Entonces eso nos debe llevar a aplicaciones a nosotros mismos. Nosotros tenemos en un sentido 3 esferas a donde nosotros vivimos. Gubernamental, en la iglesia y en la casa. Y hay líderes en cada uno de esos. Y debemos pensar, debemos obedecer a los líderes en cada una de esas esferas hasta que no están pidiendo que nosotros pecamos. Pero el momento que un líder en cada una de esas esferas, en la casa, en la iglesia o en el gobierno, y podemos por extensión, porque gente puede decir, entonces no en mi trabajo o no en mi escuela. No, eso es extensión de la casa o extensión de otra esfera. Pero esos 3 esferas podemos decir que si nos piden que pecamos, no podemos obedecer. No podemos obedecer. Si usted es médico y alguien más en su práctica dice que debe hacer algo ilegal, no puede hacerlo. No puede hacerlo. O si va contra la ley de Dios. Si sos abogado y están pidiendo que haga algo contra la ley de Dios, no puede hacerlo. Niños, si sus papás dicen que no deben congregarse, si tienen papás que no son creyentes, no pueden obedecerlos. Tiene que seguir congregándose por el bien de Dios, aunque duele. O puede ser en la escuela, unos compañeros piden que ustedes hacen ciertas cosas. No pueden hacerlo por caerse bien con lo demás. Es por la gloria de Dios. Entonces esto significa que nosotros debemos pensar en cada esfera en cómo debemos obedecer. Y ustedes pueden decir, entonces, pero si no es pecado. Pero Pablo y Cristo mismo dijeron, debemos dar a César lo que pertenece a César. Entonces, si no es pecado, no es algo que yo puedo desobedecer a mi propio gusto. Es que esto no me cae bien, esta ley de Honduras no me cae bien. Pero no es pecado. Yo no tengo la libertad de desobedecer al gobierno por mi propio bien. Lo mismo en la iglesia, lo mismo en la casa. A veces hay ciertas reglas que no nos gusta, pero no es mi decisión, y eso es a donde vamos a llegar en un momento acerca de moralidad subjetiva. Pero la idea es, cuando este faraón pidió esto a ellas tenían que desobedecer, porque no pueden matar. Eso es la ley de Dios. Pero hoy en día nosotros a veces queremos jugar con esas líneas.
poner todo en gris y jugar y justificar nuestra propia ética por lo que hacemos. Pero la ley de Dios debe ser la cosa que nos mantiene obedeciendo a Él primero. Y si el gobierno no pide a mí que yo haga algo pecaminoso, debo obedecer. Puede ser que a usted no le gusta impuestos, pero no es pecado tener impuestos. Usted puede decir, no, pero ellos lo usan. No. Cristo y Pablo también dijeron, dar a César, aunque a usted no le gusta. Puede ser que a mí no me gusta tampoco, pero es parte de someternos al liderazgo que Dios ha puesto sobre nosotros. Hemos hablado varias veces acerca del gobierno que tenemos en cualquier momento. Si vos sos azul, rojo y blanco, rojo y negro, o cualquier color que a usted le gusta entre esos, eso no define si debe obedecer o no obedecer. La ley de Dios define si debemos obedecer o no obedecer. No es subjetiva. No es algo que yo puedo decir, pero no me parece bien. No, ellas desobedecieron de manera civil, por cuestión de obedecer a Dios. Entonces eso siempre debe ser la pregunta. Si esto está luchando con la ley de Dios, no con mis preferencias, no con mis gustos, con lo que me cae bien. Nosotros podemos tener un montón de quejas contra el liderazgo en cualquier lugar. Trabajo, escuela, gubernamental. Puede ser casa, iglesia también. Pero nosotros no debemos decir, entonces yo voy a hacer lo que yo pienso que es bueno. No, debo someterme a lo que Dios ha dicho. Y eso nos lleva al punto número 2. Y eso es el problema de moralidad subjetiva. El problema de moralidad subjetiva. Y eso es porque cuando llegamos después de esto, cuando ellas tomaron la decisión de no hacer esta cosa, dice en versículo 18, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto? Y han dejado con vida a los niños. Obviamente esto no sucedió de un solo. El rey estaba notando, están matando niños, pero siempre están creciendo este grupo. ¿Cómo puede ser? No era algo que sucedió, que él estaba ahí con ellas diciendo, ¿los ha matado? No, él notó que todavía hay varoncitos ahí corriendo ahí afuera de la casa. Deben estar muertos estos niños. Entonces él se lo notó. ¿Y qué hizo? Venite, yo quiero hablar con ustedes. ¿Cómo puede ser que esto está sucediendo? ¿Cómo puede ser que todavía existen estos niños? Y es versículo 19 que históricamente ha causado un montón de preguntas. Y puede ser que esto va a ser la plática en su casa alrededor de la comida hoy, durante del almuerzo. Es la pregunta en versículo 19. Dice, las parteras respondieron a Faraón, ¿por qué las mujeres hebreas no son como las egipcias? Pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Entonces, hay varias maneras históricamente que la gente han visto esto. Si ellas mintieron, si ellas dieron la verdad, media verdad, si ellas estaban justificadas por lo que hicieron. Y debemos preguntar algunas de esas cosas, pero hay cosas aquí que ellas dicen que no sé si es manera de hablar mal de las egipcias por ser débiles, porque dice que estas hebreas son robustas y dan a luz súper rápido. Y puede ser que cuando veamos en contexto, hay una explosión de hebreos, ¿va? Entonces puede ser que cada uno está teniendo un montón de bebés. Y es un proceso que la verdad es que yo llego y ya está el bebé. Yo no puedo. Pero vamos a hablar de esa idea. Y eso es lo que debemos preguntar. Si ellas mintieron. Y hay 3 maneras de ver esta idea. Y 3 maneras que históricamente han sido mencionadas. La más moderna y la manera más común hoy es una idea de grados en la ley de Dios. Entonces, una gradación en la ley de Dios. Es decir, que ellas estaban protegiendo vida. Entonces, por proteger vida, está bien mentir. Y no es pecado.
Entonces es una idea de decir, el mandamiento 6 vale más que el mandamiento 9. Entonces hay gradación. Entonces no es pecado por hacerlo. Y es decir que estaban tratando de proteger a los bebés. Pero en mi mente siempre, y esto es algo empujado más por teólogos hoy en día, de uno de los teólogos que estaba en mi seminario, y en otros seminarios el mismo seminario donde yo estudié. Pero la idea que viene a mi mente es, ¿qué hago con Proverbios 12:22? Los labios mentirosos son abominación al Señor. ¿Y qué hago con capítulo 6, 16 y 17 que dice, Dios odia lengua mentirosa? Entonces, Dios es todo verdad y no existe verdad en Él. Y si la ley es una muestra de su carácter, no podemos decir que su carácter puede luchar entre Él. No puede ser que esos dos están peleando. Entonces no podemos defender en mi mente la idea que no está bien proteger a vida. Y yo, para decirles honesto, yo tuve una plática con un amigo en seminario después de esto, por casi 3 horas en el parqueo después de clase de ética cristiana. Y yo sé que a veces tenemos esta plática y debemos pensar profundamente, esto no es la idea principal. La idea principal es ellas temían al Señor. Pero debemos, porque lo que ha causado, pensar en estas cosas. La segunda opción es decir que ellas no mintieron. Porque no hay nada en el texto que nos muestra que mintieron. Puede ser que llegaron y estaban allá. Puede ser que cuando él dio el edicto que deben matar a los hijos, ellas dijeron, hey, ojo, si yo llego y ese bebé está saliendo, tengo que matarlo. Entonces, llámame después. O que yo vengo tarde. Puede ser que sabía que tenía que matar, esta fulana está con bebé, entonces voy a caminar un poquito más lento en el proceso de llegar. No tenemos razón, y esto es donde a veces podemos decir que históricamente hombres como Murray ha defendido esta idea en sus principios de conducto, esta idea que no tenemos que pensar que ellas mintieron. Entonces, ¿cómo podemos defender esa idea de no dar toda la información? No es dar una media verdad, es no dar toda la información. Si quieren ir a 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Tenemos Samuel siendo llamado a ir a ungir a David. Y él tiene que ir a ungir a David. Y versículo 2 dice, versículo 1 al última parte dice, que Dios habló a él, llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Y Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Entonces Dios mismo dio esas palabras a él. Es que el Saúl perdió el derecho de tener toda la información porque él iba a matar con esa información. Entonces Dios dijo, lleve una cabra con usted, váyase y haga sacrificio. No todos merecen toda la información. No todos merecen toda la información. Y no es mentira. Debemos ser muy cuidadosos con eso. Porque puede ser que un niño dice, sí, yo no pasé mi examen, o pasé, pero no voy a decir a mis padres que estaba chepeando para pasar. Solo voy a decir, pasé. Di la mitad de la información. No es por su propio bien. Es algo que Dios da para la protección de vida y es información. No es yo estoy mintiendo por mi propia defensa. Entonces la idea es que nosotros podemos ver que Dios a veces
usa esta manera. Puede ser que ellas dieron la mitad de la información para proteger vida. Y no debemos pensar que mintieron. Últimamente, y esto es donde está Calvino, Agustín y un montón de los puritanos, y no estoy mencionando esto para decir que eso es el lugar, pero ellos dicen que ellos pecaron. Pecaron. Y es una muestra de que son personas caídas, que en medio de eso temían al Señor y al mismo tiempo Dios odia la mentira. Entonces mintieron. Mintieron con la manera de decepcionar y desobedecer. Entonces es decir que ellos mintieron. Y todavía pueden dar honor a Dios en obedecer a Dios, en no matar los hijos, pero por no temor a Dios, puede ser que mintieron para defender a ellas mismas. Entonces puede ser que en eso. Una de las razones por lo cual algunos dicen esto o contra eso es que, pero ¿por qué puede ser que Dios los favoreció en el proceso? Pero nosotros debemos, si queremos ser honestos, que si ellas fueron alguien que mintió, no significa que todavía Dios no puede bendecirlos. Él bendice a pecadores diariamente. Entonces puede ser que aún tenían fe grande, pero también fe todavía en el proceso de ser santificado. Por el temor del hombre llegó a un punto de mentir y veamos esa cosa, que eso debe llevarnos a un perfecto Salvador, que es Cristo, que nunca falló. Eso es lo que debe causarnos. Eso puede ser una de las opciones. Yo les voy a decir, para mí, opción 1 no es una opción que puede tomar en mi mente, es en mi conciencia. Yo no veo que la ley de Dios tiene diferentes niveles y yo puedo escoger en cualquier momento cuál puedo obedecer y no. Porque eso es hacer éticas de manera subjetiva a mis pensamientos, a mis feelings o lo que está pasando en el momento para justificar. Él fue rudo a mí, entonces estoy justificado a responder mal. No, eso no es la verdad. Eso es algo que debemos rechazar porque eso pone que nosotros pensamos que nosotros somos la ley y no la ley siendo la ley de Dios. Entonces cuando yo quiero pensar que yo puedo, porque es noche, pasar la roja, porque hay chance que alguien me puede matar, pero hay chance que un montón de cosas puede suceder ahorita. Eso no me da chance para desobedecer la ley que ha sido puesto en el gobierno por mi propio bien, o ir en contravía, o chepear en un examen, o quebrar el día del Señor, o mi actitud en mi trabajo, o cómo trato a mujeres o hombres, cómo uso mi lengua, con exageración, con medias verdades, con chisme, con mi manera de hablar de otra gente para hacer asesinato de su carácter. Todo eso en defensa propia o por lo que está pasando en el momento ahorita. Eso no es, eso es ética moral, pues basada en mi propia percepción. ¿Y por qué no debemos hacer eso? Porque nos dice la palabra de Dios que nosotros no debemos confiar en nuestros propios corazones. Son caídas. Entonces mi percepción está mala a veces. Y yo puedo fallar en eso. Entonces yo debo pensar en no usarlo para justificar en esas ideas. Y justificar mi propio pecado. La ley de Dios es la ley de Dios porque es perfecta. Y a veces obedecerlo va a tener consecuencias. Y debemos tener nuestro temor en el lugar apropiado. Es el temor del Señor, no del hombre, no de consecuencias, no de lo que vamos a recibir, no de la idea que no tenemos esto y esto, o yo quiero esto. No, es basada en lo que es correcto. La ley de Dios es correcto. La aplicación a veces es difícil. Rudy y yo tuvimos una larga plática esta semana acerca de las aplicaciones de alguna de estas cosas. Pero siempre debemos llegar a la ley de Dios y decir, la ley de Dios es lo que va a informar las decisiones que hagamos, no mis propios intereses.
no mis propios intereses. Eso debe causarnos pensar en varias cosas. Uno, no podemos poner cosas grises sobre lo demás. No debemos llegar y decir, usted debe vestirse de así para llegar a la iglesia. Usted debe actuar así en la iglesia. Usted debe hacer esto y esto y esto. Eso no es la ley de Dios. Es una aplicación del principio. Y nosotros debemos dejar que los principios nos guían y que los principios nos ayudan a tener claro esas cosas. En vez de pensar que mi percepción a la situación es lo que yo pienso que es mejor. No, la ley de Dios muestra el carácter de Dios, entonces debe ser que nosotros obedecemos a ellos. ¿Cuántas veces, si ustedes tienen niños, hacen cosas entre ellos y la primera cosa es, yo no lo hubiera hecho si ellos no habrían? Y eso es moralidad subjetiva. Pero nosotros queremos tirar piedras a los niños. No. Entre matrimonios he visto eso suceder. He visto eso suceder en escuelas, entre maestros, entre compañeros de trabajo. Es que ellos eso es moralidad subjetiva. Nosotros como creyentes debemos querer hacer lo que la palabra dice, aunque tiene consecuencias sobre nosotros. Aunque obedecerlo puede ser que morimos, o perdemos trabajo, o perdemos dinero, o cualquier cosa, porque hacer lo correcto es lo que debemos hacer. Y finalmente, en vista de eso, debemos ver el resultado de lo que sucede en este texto. Ellas no matan, ellas dan una respuesta al faraón y después el texto dice, Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Aunque con esto Faraón no podía ganar contra Dios. Porque Dios estaba bendeciendo a este pueblo. Y dice, por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y eso es a donde también quiero cuidarme. Porque hay un montón de gente que va a decir, entonces yo voy a empezar a temer a Dios y mi cuenta bancaria va a subir, voy a tener nuevos carros, nueva casa y todas esas cosas. No, en el hebreo esa palabra es, Él hizo a ellas familias. Prosperar era darles niños. Interesante que abajo de esclavitud es darles niños. Y nosotros vivimos en un día cuando los niños casi son castigo por recibir más de ellos. Eso, no, más niños. Usted sepa que 4 es bastante, 5 es bastante, 8 es bastante, 9 es bastante. Sí. Pero ellos están bajo esclavitud. Y nosotros podemos decir, pero usted no sabe cuánto cuesta un guineo ahora, y frijoles, y huevos. Yo estaba esperando para Rachel, escuchando a HCH, y gente llamando a todo el pueblo diciendo, miren, si Guatepeque cuesta esto, y en Ceiba cuesta esto, ellos están viviendo bajo esclavitud. Y prosperar significa tener más bebés. No estoy diciendo más de eso, solo voy a decir aplicarlo, dejar a ustedes aplicarlo. La idea es como nosotros tenemos equivocado la manera que nosotros veamos prosperidad. Su vida puede ser que no mejoró. No era que, ya estaba libre de esclavitud. No, es que ellos fueran fieles en lo que Dios había dado a ellas a hacer. Y les dio más para estar bajo su cuidado. Eso es un principio que veamos en los de talentos. Dios dio más cuando fueron fieles con lo que Dios había dado a ellos. Eso es el principio. Entonces es algo que Él hace prosperar. Entonces, ¿cómo responde? Y eso es a donde vamos a ver la próxima semana lo que sucede. Pero aquí dice, Él responde en versículo 2, el faraón dice, ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca, le echaran al Nilo. Entonces, no importa cuándo nazcan, si ustedes lleguen tarde o a tiempo, o son robustas estas titas o no, matan los niños en el Nilo. Y vamos a ver otra vez, la mamá de Moisés lo puso su niño en el Nilo, en una arca en el Nilo, pero en el Nilo. Entonces podemos ver esta manera, pero algo que debe causar alarmas
es que esto es una pelea entre serpiente y entre mujer. La línea es 2, acá. La línea del serpiente quiere matar. Si no fuera por Cifra y Púa, no llegaría a Cristo. Y eso es una muestra de su fidelidad. A través de estas mujeres, cuidando la vida de estos niños, Dios proveyó. Pero vamos a avanzar también, porque cuando llegamos a Herodes, él tiene esta misma acción. Quiere matar a todos los niños bajo la edad de 2 para que nadie llegue. Pero Dios todavía está luchando. Y Cristo, por su mamá y su papá, nazca, crezca y regresa. Y tenemos un Cristo que va a la cruz y nos da favor y gracia en Él. Aunque somos llenos de pecado, nosotros no merecemos lo que Él ofrece. Pero es Dios mostrando su fidelidad a través de estas 2 mujeres, heroínas, Cifra y Púa. Mujeres que fueron fieles en la cara de cosas difíciles para la gloria de Dios. Nosotros debemos aprender de eso y pedir a Dios que nosotros podemos vivir de la misma manera. No diciendo, hágame como ellas. No, hágame como Cristo. Porque como ellas actuaban apuntando a quien es nuestro Cristo, que enfrentaba todo lo que venía enfrente de Él para nuestro bien, para la gloria de nuestra salvación y su propia gloria. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Cáusanos ver que nosotros podemos luchar con si esto fue mentira o no fue mentira y discutirlo. Pero Dios, el punto es que estas mujeres temían a ti, oh Dios. Oh Dios, háganos ser una iglesia que temía a ti. Que nosotros podemos actuar de forma para tu gloria, pensando en lo que estamos haciendo, aplicando los principios bíblicos, oh Dios, a nuestra vida, para que nosotros podamos vivir de distinta manera, no con las reglas del mundo, pero con lo que la Biblia nos enseña. Oh Dios, cáusanos cuando fallamos en eso, a pedir perdón y buscar nueva obediencia, como dice el catecismo. Oh Dios, cáusanos ver que nuestra única esperanza es Cristo. Gracias por ser fiel a tu palabra y mostrar que aún en este momento en Egipto parece Faraón contra los hebreos. Pero es tú mostrando tu fidelidad con tu pueblo. Oh Dios, háganos ver tu fidelidad también. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.